Bienvenidos, hoy veremos 5 misterios de asesinato sin resolver. La muerte nos llega a todos, pero a veces hay personas que son arrebatadas prematuramente a manos de otro. Los siguientes 5 casos reflejan precisamente eso, y las personas involucradas murieron en circunstancias muy extrañas. Estos son 5 misterios de asesinato sin resolver. Número 5. El vampiro de Atlas. Conocido como uno de los misterios de asesinato mejor documentados de Suecia, el vampiro de Atlas ha desconcertado a la gente durante muchos años. Atlas es un pequeño barrio en Suecia. En la década de 1930, estaba salpicado de varios complejos de apartamentos que tenían habitaciones pequeñas. En uno de los apartamentos vivía una trabajadora sexual de 32 años llamada Lily Lindström. Era conocida como la chica de las llamadas por sus vecinos. No por su profesión, sino simplemente porque era la única que tenía línea telefónica. Mimi, que se dedicaba a la misma profesión, vivía justo debajo de ella, así que las dos se hicieron amigas. Sin embargo, varios días después, Mimi comenzó a preocuparse cuando no había visto a su compañera en un tiempo. Preocupada, llamó a las autoridades y les pidió que hicieran una visita de control. Y cuando lo hicieron, lo que encontraron los impactó. Cuando la policía entró al apartamento, encontraron a Lily acostada boca abajo en la cama, completamente desnuda, con su ropa cuidadosamente colocada en una silla a su lado. Había muerto tras recibir múltiples golpes en la cabeza con algún tipo de objeto contundente, y parecía que había sido asesinada 2 o 3 días antes. Se encontró un condón usado sobre ella, y el descubrimiento más inquietante de todos fue que, aunque la habitación estaba relativamente limpia, casi toda la sangre de Lily había sido drenada de su cuerpo. No pudieron encontrar una explicación obvia para esto. Sin embargo, una pista llevó a una conclusión escalofriante, ya que la policía encontró un cucharón empapado de sangre en la habitación. Entonces se dieron cuenta de que era probable que el asesino hubiera usado el cucharón para beber su sangre. La policía interrogó a los clientes habituales de Lily, pero nadie fue nombrado como sospechoso. Además, nadie había visto a su último cliente entrar o salir en los días cercanos a su muerte. A pesar de la abundante evidencia de ADN dejada en la habitación, en ese momento no había forma de analizarla. Dado que este fue el único asesinato en la zona en esa época, no parece ser obra de un asesino en serie. La naturaleza metódica y sádica también haría parecer que no fue un crimen pasional. Todo esto hace que el asesinato sea aún más intrigante, porque uno tendría que preguntarse quién haría algo tan brutal. Hoy, el caso sigue técnicamente abierto. El Museo de la Policía Sueca ha exhibido algunas pruebas del caso para cualquiera interesado en revisarlo por sí mismo. Número 4. El Destripador de Frankfurt. De 1985 a 1990, el barrio de Frankfurt, en Filadelfia, fue acechado por un asesino en serie. Apodado el Destripador de Frankfurt, este asesino mataría y agrediría sexualmente a 8 mujeres durante su ola de crímenes de 5 años. Ellen Patton era una mujer de 55 años que vivía en el condado de Bucks, Pensilvania. Fue la primera víctima, y su cuerpo fue descubierto el 19 de agosto de 1985. Llevaba muerta una semana. Estaba desnuda de cintura para abajo, con la camisa subida por encima del pecho. Estaba claro que había sido agredida sexualmente antes de ser apuñalada 47 veces. La policía no tenía pistas, pero 5 meses después, el asesino atacó de nuevo. El 3 de enero de 1986, Anna Carroll, de 68 años, fue encontrada muerta dentro de su propia casa. También fue descubierta desnuda de cintura para abajo, con un cuchillo de cocina aún clavado en el torso. El asesino guardó silencio durante casi un año entero. Pero luego, el día de Navidad de 1986,
mataron a Susan Ossoff, de 64 años, dentro de su casa. Lo único que las conectaba a todas era que estas mujeres eran conocidas clientas habituales de un lugar llamado el Golden Bar. Al año siguiente, apenas unas semanas después de que se encontrara el cuerpo de Susan, Jean Durkin, de 28 años, fue encontrada muerta muy cerca del Golden Bar. Jan era stripper, pero no tenía hogar y a menudo dormía en una calle cercana al bar. Fue encontrada asesinada, agredida sexualmente y apuñalada 74 veces. Su cuerpo fue dejado debajo de un camión, con un abrigo cubriéndola. El 11 de noviembre de 1988, otra mujer, Margaret Vaughn, de 66 años, fue encontrada apuñalada en un edificio de apartamentos en Penn Street, y se cree que es otra víctima del destripador. La comunidad estaba conmocionada y en alerta máxima, pero el asesino no mostraba signos de detenerse. Teresa Sciortino, de 30 años, fue encontrada completamente masacrada dentro de su casa el 19 de enero de 1989. Testigos presenciales dijeron que tanto Vaughan como Sciortino fueron vistas con un hombre blanco de mediana edad antes de ser asesinadas. Y aunque se creó un retrato robot, nunca se realizaron arrestos. Otro asesinato atribuido al destripador de Frankfurt fue el de Carol Dowd, de 46 años. Tenía antecedentes de problemas mentales y fue encontrada apuñalada más de 12 veces, y también le habían extirpado el pezón izquierdo. Su cuerpo fue dejado detrás de la marisquería Newman. Así que al día siguiente, la policía interrogó a Leonard Christopher, un empleado de la tienda. Otras prostitutas habían dicho a la policía que habían visto a Leonard cerca de la escena del crimen, con un gran cuchillo multiusos en el cinturón, la noche del crimen. Poco después, fue arrestado. A pesar de que los testigos anteriores describieron al destripador como un hombre blanco, y Christopher era negro, había pocas pruebas en su contra, aparte del testimonio de los testigos. Sin embargo, fue condenado por el asesinato de Carol y sentenciado a cadena perpetua. Con Christopher en la cárcel, muchos pensaron que el destripador de Frankfurt se había ido para siempre. Pero ocurriría otro crimen que llevaba las marcas de este sádico asesino en serie. El 6 de septiembre de 1990, Michelle Denner fue encontrada asesinada dentro de su apartamento. No se vieron signos de entrada forzada, al igual que las otras víctimas. Michelle había sido apuñalada 23 veces en el pecho y el estómago. Era un caso único porque conocía a una de las víctimas anteriores, Jean Durkin. De hecho, la noche antes de que Durkin fuera descubierta muerta, Michelle fue vista discutiendo con ella por una manta. Esto llevó a la policía a considerar inicialmente a Michelle como sospechosa, pero pronto lo descartaron al ver que no había pruebas para condenarla. Los investigadores creen que, dado que ambas frecuentaban el mismo bar y la misma zona, pudieron haberse topado con el destripador, y de alguna manera se convirtieron en víctimas de su viciosa ola de asesinatos. ¿Quién era o es el asesino? Sin embargo, sigue siendo un misterio. Número 3. Becky McCormack. Cuando la policía encontró el cuerpo de Becky McCormack, estaba tan descompuesto que se le habían caído los dedos. A pesar de llevar desaparecido solo 3 días, su cuerpo estaba en tan mal estado que fue difícil para la policía averiguar siquiera quién era. Fue encontrado vistiendo jeans azules y una camisa blanca. Su cuerpo sin vida había sido dejado en un conocido vertedero en los campos de maíz rurales del condado de St. Charles, a solo 20 minutos del centro de St. Louis. Tras realizar la autopsia, el forense dictaminó que su muerte era indeterminada, con sospecha de asesinato. No había heridas de arma blanca o de bala que indicaran que había muerto de esa manera. E incluso si había una posible herida en la cabeza, era difícil de determinar debido a la avanzada descomposición. Sin embargo, a pesar del dictamen de muerte sospechosa, había muy poco en que basarse. Sin pistas en su cuerpo,
recopilaron información de la familia, amigos y novias de Ricky. Ricky había abandonado la escuela secundaria y había vivido en la zona de Illinois, Missouri, saltando de una dirección a otra la mayor parte de su vida. A menudo vivía de su madre, y era obvio que su relación era tensa, ya que su madre lo etiquetó como retrasado, citando que probablemente sufría de alguna forma de enfermedad mental no diagnosticada. Tampoco estaba casado, pero había engendrado 4 hijos. Los 2 primeros con una niña de entonces 11 años apodada Pretty Baby. Por eso, cumplió 13 meses de una sentencia de prisión de 3 años por estupro. En el momento de su muerte, tenía 41 años y se sospechaba que estaba involucrado en actividades de drogas. A pesar de averiguar más sobre su vida, la policía estaba perpleja y ninguna pista dio resultado. A los ojos del público, el caso de Ricky se enfrió y no salió nada de la investigación. No fue hasta 12 años después que su caso capturaría la atención del público una vez más. Cuando los investigadores no pudieron encontrar nada más en qué basarse, recurrieron a lo único que Ricky dejó tras su muerte. Los detectives encontraron 2 trozos de papel arrugados en los bolsillos de sus jeans, con garabatos aleatorios de letras y números. Entregaron esto al FBI. Sin embargo, después de conservar los crípticos papeles y su contenido durante 12 años, no pudieron descifrar el mensaje codificado. Así que recurrieron al público en busca de ayuda. Los papeles arrugados contenían un código desconocido que consistía en letras y números, algunos de ellos ocasionalmente encerrados entre paréntesis. Los detectives de Internet y los descifradores de códigos aficionados intentaron descifrarlo, pero fue en vano. Sin resultados, la mayoría de la gente insinuó que el código era indescifrable porque, en primer lugar, no era un código. Después de todo, Ricky apenas sabía leer y escribir, y probablemente sufría problemas mentales. Sin embargo, el FBI parece pensar lo contrario. Señalan la serie de letras que se repiten, indicando que hay algo allí, pero que lo más probable es que sea un mensaje personal y no algo destinado al consumo público. Quizás sea algún tipo de código relacionado con traficantes de drogas para recogidas y entregas, o podría ser algo relacionado con su muerte. En cualquier caso, hoy el código sigue sin descifrarse. Se ha convertido en uno de los 3 principales mensajes codificados que han desconcertado al FBI, incluida una carta del infame asesino del Zodíaco en 1969, y una carta secreta anónima escrita a una agencia pública no especificada. Número 2. La familia Dupont de Ligonier. En la primavera de 2011, después de que pasaran varios días, los vecinos de la familia Dupont de Ligonier comenzaron a notar que la casa parecía inusualmente silenciosa. Eran un hogar de 6 personas, y Xavier era el cabeza de familia. Nació en Francia en 1961 y tuvo una educación privilegiada en un hogar católico estricto. Sus vecinos y quienes lo conocían lo describían como cortés y discreto. Aunque no está claro qué tipo de empleo tenía realmente, se cree que trabajaba como vendedor de publicidad y también dirigía algunas empresas con éxito limitado. Su esposa Agnès, también una devota católica, enseñaba catecismo y asistía regularmente a misa con sus hijos. Su hijo mayor, Arthur, tenía 20 años y trabajaba como camarero mientras estudiaba informática. Sus otros 3 hijos eran Thomas, de 18 años, un músico talentoso, Anne, de 16 años, y Benoit, de 13 años. Ambos seguían en la escuela. Después de que vecinos y amigos preocupados llamaran a la policía por no poder contactar a ningún miembro de la familia, los investigadores se dirigieron a la propiedad. Allí, descubrieron que los 2 labradores de la familia habían sido asesinados y enterrados recientemente. Cada uno había recibido un disparo en la cabeza. Después de eso, se cavó un poco más, y debajo del patio fue donde encontraron varios restos humanos.
Todos los miembros de la familia habían sido asesinados y enterrados en una tumba poco profunda, excepto Xavier, que estaba desaparecido. Durante la autopsia, se descubrió que las víctimas habían sido drogadas antes de ser asesinadas a tiros con una pistola calibre 22 que Xavier había heredado de su padre. Mirando hacia atrás, antes del descubrimiento de los cuerpos, la familia realizó una serie de acciones sospechosas. Esto incluyó rescindir el contrato de arrendamiento de su casa, cerrar todas las cuentas bancarias, liquidar los pagos escolares de los niños, poner una nota de devolver toda la correspondencia al remitente en el buzón, y la casa estaba completamente vacía. Además de que los funcionarios de la escuela recibieron un aviso abrupto, también se informó al empleador de Agnes que tenía gastroenteritis y que la familia se mudaba a Australia. 2 de los 3 autos que poseía la familia también faltaban en la propiedad. Uno fue encontrado más tarde abandonado en un hotel, que la policía cree que Xavier usó y abandonó. El otro, un Pontiac, nunca ha sido encontrado. Días antes de sus muertes, la familia había sido vista varias veces, y sus amigos y conocidos individuales no notaron nada inusual. Sin embargo, las acciones de Xavier fueron consideradas más sospechosas por las autoridades. Fue visto comprando 4 bolsas de cal en diferentes tiendas de la ciudad. Su posterior desaparición solo lo hizo más sospechoso, y hasta el momento, hay una orden de arresto internacional en su contra como testigo principal y sospechoso. La policía ha recibido cientos de pistas y pistas falsas sobre su paradero, pero ninguna ha dado resultado. En julio de 2015, un periodista francés recibió una fotografía de 2 de los hijos de Dupont de Ligonnès, Arthur y Benoit. En el reverso de la foto había una nota escrita a mano que decía: "Todavía estoy vivo". Se desconoce quién envió la imagen y dónde fue tomada. Al año siguiente, una imagen de CCTV de un hombre que se parecía mucho a Xavier fue vista en un casino. Su hermana todavía cree que la familia nunca murió realmente. La autopsia fue apresurada y los cuerpos fueron incinerados pocos días después. También se animó a los familiares a no ver los cuerpos. Y así, ella dice que la familia de hecho se había escondido, y que sus muertes, incluidos los cuerpos recuperados en la casa, si es que había alguno, no eran de la familia en absoluto. Actualmente, este caso sigue abierto. Número 1. Keith Warren. Ya atardecía, 6 horas después de que las autoridades encontraran el cuerpo de Keith Warren colgando de un árbol en la parte trasera de una casa adosada, cuando su madre y su familia fueron informados de su muerte. La policía lo había considerado un suicidio por ahorcamiento. No se realizó autopsia y su cuerpo fue llevado rápidamente a una funeraria para ser embalsamado. Para los familiares de Keith, no había nada más que conmoción y dolor. El joven de 19 años era un estudiante prometedor y, según todos, tenía un futuro brillante por delante. Acababa de ser aceptado en la Universidad Central de Carolina del Norte, e iba a comenzar en el otoño. Pero en cambio, su cuerpo fue encontrado en julio de 1986. Su madre, Mary, inicialmente aceptó el veredicto, pero poco después, había demasiadas cosas que no cuadraban para respaldar esa afirmación. Por un lado, un amigo de Keith llamado Rodney Kendall le dijo que individuos sospechosos se le habían acercado buscando a Keith antes de su muerte. Eran un grupo de hombres negros que él no conocía, y creía que Keith tampoco conocía. En otra ocasión, Rodney se encontró con Mark Finley, amigo de secundaria de Keith, y relata que Finley parecía estar buscando urgentemente a Keith. Varias semanas después de la muerte del chico, Mary decidió pedirle a Rodney que la llevara a donde encontraron el cuerpo de Keith. Para su sorpresa, el árbol donde lo encontraron había sido cortado. Más tarde descubrió que fue la policía quien lo cortó y lo tomó como prueba, a pesar de que habían catalogado la causa de muerte como suicidio. Al darse cuenta de que algo andaba mal, lanzó una campaña de envío de cartas,
buscando ayuda de funcionarios estatales y federales, pero fue en vano. No fue sino hasta abril de 1992, en lo que habría sido el cumpleaños 25 de Keith, cuando salió al porche y encontró un sobremanila sencillo allí. Dentro había 5 fotografías del cuerpo de Keith colgando del árbol. Se obligó a mirarlas y notó que llevaba ropa demasiado grande para él. Y lo más revelador, llevaba zapatillas blancas. La ropa que le devolvieron eran la chaqueta y las botas marrones de Keith, que la policía dijo que encontraron cerca de su cuerpo, aunque no aparecían en las fotos. Desconfiando por completo de la policía, Mary contrató a un investigador privado. Él descubrió que las fotos eran, de hecho, copias de las fotos oficiales de la escena del crimen tomadas por la policía. Pero no tenía ni idea de quién se las envió a Mary. El investigador privado también notó que la camisa de Keith tenía hojas pegadas, lo que sugería que estuvo acostado en el suelo antes de ser izado. Obviamente, no es algo que uno podría hacer si se estuviera suicidando. Esto también respaldaba el complicado camino que había tomado la cuerda. El árbol de donde se encontró su cuerpo era pequeño y no era suficiente para soportar su peso, por lo que el extremo de la cuerda estaba en realidad atado a un árbol mucho más grande. El cuerpo de Keith fue exhumado por insistencia de la familia. Contrataron a un patólogo privado para examinarlo y descubrieron que su cuerpo contenía cantidades letales de químicos tóxicos que a menudo se encuentran en solventes y pegamento. Según el patólogo, estos niveles dentro de su cuerpo lo habrían matado, descartando así por completo la posibilidad de suicidio. A pesar de los hallazgos, todavía no hay respuestas concretas sobre quién o por qué mataron a Keith Warren. La única persona que posiblemente sabía algo, el amigo de Keith, Mark, pronto se llevaría ese secreto a la tumba. Cuando Mary recibió las fotografías, había una pequeña nota dentro que decía: "No te preocupes, Mark Fenley será el próximo". 2 meses después, Mark llamó a Mary y le dijo que extrañaba a Keith y que pasaría por su casa porque necesitaba desahogarse. Pero, lamentablemente, poco después, murió. Mark había chocado contra un bordillo y salió despedido de su bicicleta. Y aunque esto posiblemente podría ser un accidente, todavía no explica por qué alguien lo amenazaría. Y así, no sabemos qué tipo de información tenía sobre la muerte de Keith. El caso en sí está oficialmente cerrado, pero aún así, preguntas persistentes continúan atormentando a la familia y a quienes conocen el caso. Así que esos fueron 5 misterios de asesinato sin resolver. A veces, las personas son arrebatadas de esta vida demasiado pronto, lo cual es difícil de asimilar. Cuando no sabemos quién se las llevó o por qué, se vuelve completamente insoportable para los más cercanos a ellas. Si te gustó este video, activa la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos un nuevo video para que lo veas. Gracias por vernos y te veré en los próximos casos.